Queridos paisanos, buenas noches. Soy el licenciado Noé Morales Cuevas. Nuevamente estamos haciendo en esta noche un en vivo y hoy hablaremos de un tema muy importante que incluso me ha sido solicitado por mis paisanas y mis paisanos, quienes me hacen el honor de escribirme y de solicitarme que les hable sobre diversos temas jurídicos. Hoy, paisano y paisana, hablaremos del tema titulado Los derechos humanos y su historia. Por mucho tiempo hemos escuchado hablar de los derechos humanos, pero la gran mayoría en México, en Guerrero, incluso en el mundo, desconocemos su significado, desconocemos cuál es su importancia y cómo surgen en la historia del mundo. Al respecto, quiero decirles que hay diversas ideas, diversos pensamientos, diversas vertientes que hablan sobre el surgimiento de los derechos humanos. Unos dicen, por ejemplo, que los derechos humanos tienen su origen en el poder de Dios, ¿sí? Que tienen su origen en la divinidad para generar una convivencia armónica, civilizada, pacífica, en orden. Estos opinan eso. Y otros afirman que los derechos humanos nacieron por el solo hecho que tenemos capacidad e inteligencia como seres humanos y que tenemos el poder del raciocinio, del pensamiento, de ser hombres y mujeres inteligentes. Eso dicen estas personas, y otros dicen que los derechos humanos ni vienen de Dios, ni vienen del raciocinio del ser humano, ¿sí? Sino que esos derechos el ser humano los va creando de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a sus exigencias, y que son conquistas logradas a través del tiempo. Son, en este caso, estas versiones que dan muchas personas, muchos hombres, muchas mujeres pensantes cuando hablan del origen de los derechos humanos. Sin embargo, a todo ello, la historia de los derechos humanos no es nueva, tiene ya su tiempo. Por ejemplo, se remonta a aquellos años antes de Cristo, allá cuando Ciro el Grande, al conquistar la ciudad de Babilonia, en el año 539 antes de Cristo, una de las hazañas que hizo este hombre fue que liberó a todos los esclavos. Les dijo que podían ir a casa, que eran libres. También permitió la libertad religiosa, diciendo que todas las personas podían elegir su religión, sin importar a qué grupo pertenecieran. Y también estableció la igualdad racial. Este gran conquistador, Ciro el Grande, con estas ideas, se dice que ahí tienen su origen los derechos humanos. Esas ideas, esas palabras, ese pensamiento de este gran conquistador se plasmaron en el cilindro de Ciro. Fíjense nada más, le denominaron el cilindro de Ciro, que no era otra cosa que esas ideas las plasmaron en un cilindro de arcilla, de barro, plasmaron esas ideas
como en este caso él estaba ordenando la abolición de la esclavitud, ¿sí? Estaba ordenando la libertad religiosa, que todos los hombres ahí en Babilonia podían elegir la religión que ellos quisieran. Y también, pues, la igualdad racial. En este caso, fueron detonantes para el surgimiento de los derechos humanos las ideas de Ciro el Grande, allá cuando conquistó Babilonia. Fíjense nada más. Entonces, aquí surge, en este caso, los derechos humanos en el año 539 antes de Cristo. 539 antes de Cristo. Estas palabras convertidas en derechos humanos fueron plasmadas entonces en este cilindro de barro, ¿sí? Y que posteriormente, ¿sí?, al hacer esto, este gran conquistador, estas ideas libertarias fueron extendiéndose, ¿sí?, a la India, a Grecia, incluso a Roma. Se extendieron esas ideas para que esos gobiernos hicieran lo mismo con su gente. En un tiempo, pues, difícil, porque, como ustedes saben, en aquellos tiempos la esclavitud, ¿sí?, lo arbitrario de los grandes emperadores, pues estaba en boga. Entonces era muy difícil la libertad, la justicia y todo lo que tiene que ver con los derechos humanos. Sin embargo, Ciro el Grande, al conquistar Babilonia, pues da esas primeras ideas: libertad para los esclavos, libertad religiosa, y también estableció, en este caso, que hubiera igualdad entre los hombres y mujeres. Imagínense ustedes desde ese tiempo. Entonces, amigos, pues esas son las primeras ideas respecto de los derechos humanos para los hombres en este planeta, en esta tierra hermosa. Entonces, así surgen los derechos humanos. Podría decirse que en este caso surgen en ese tiempo en que Ciro el Grande, al conquistar Babilonia en el año 539, da estas ideas de abolición de la esclavitud, ¿sí?, de libertad religiosa, y en este caso estableció también la igualdad racial. Desde ese tiempo, entonces, se empezó a luchar por el respeto de los derechos humanos. Amigos, después de eso, 1000 años más tarde, en el año 1215, surge la Carta Magna, uno de los documentos más importantes y gloriosos en materia de derechos humanos, considerado la piedra angular de la libertad, la ley y la democracia del Reino Unido, y con gran influencia en el mundo, que dio a la gente nuevos derechos, e hizo también esta Carta Magna que el rey Juan I, ¿sí?, mejor conocido como Juan sin tierra, se sometiera a esta ley, a la Carta Magna. Esto fue en el Reino Unido. Amigos, imagínense nada más, el rey, a través de esta Carta Magna muy conocida en el mundo, que es otro documento, otro instrumento valioso de los derechos humanos, ¿sí?, que sometió, e hizo esta Carta Magna en el Reino Unido, allá en Europa, que el rey Juan I, mejor conocido como Juan sin tierra, se sometiera a los principios y mandamientos de esta Carta Magna. Eso fue en el año 1215. Amigos, después de eso, en el año 1628, óiganlo bien, en el año 1628 surge la petición de derecho. Óiganlo bien,
surge en el año 1628 la petición de derecho, que consiste en un conjunto de derechos humanos elaborado por el Parlamento inglés, un conjunto de derechos humanos elaborado por el Parlamento inglés que protegen a los ciudadanos contra los abusos y las arbitrariedades de cualquier autoridad. Imagínense, desde aquellos tiempos, esta petición de derecho, así se llamó, en 1628, ya estaba hablando de proteger a los ciudadanos contra los abusos y arbitrariedades de cualquier autoridad, entre ellos el derecho a la propiedad, ¿sí? Y a no ser detenido ni encarcelado sin el debido proceso. Esta es la petición de derecho que surge en el año 1628 por el Parlamento inglés. Después de eso, amigos, en el año 1776 se hizo la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Óiganlo bien, en el año 1776 se hizo la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. En ese año, 1776, esta declaración que declaró, valga la expresión, libre a los Estados Unidos de Norteamérica, allá donde están nuestros paisanos viviendo y trabajando, y esa declaración, sí, proclamó, entre otros derechos, el derecho a la vida. Imagínense nada más, cuando se libera a los Estados Unidos a través de esta declaración, ya se hablaba ahí en esa declaración, en 1776, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, y la búsqueda de la felicidad, convirtiéndose este instrumento, esta declaración de independencia de Estados Unidos, un instrumento jurídico y político muy importante en el mundo, uno de los cimientos más importantes también que dieron fortaleza a los derechos humanos en el mundo. Posteriormente, amigos, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, esa es otra declaración, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, otras de las conquistas de derechos humanos, ocurrida en Francia el 26 de agosto de 1789, aprobada por la Asamblea Nacional, ¿sí?, constituyente francesa, que en esta declaración también se habla y se establece la libertad, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad, el derecho a la seguridad, la resistencia a la opresión, y que todos los ciudadanos en el mundo pueden ser iguales ante la ley, entre otros derechos. Todos los ciudadanos en el mundo son iguales ante la ley. Es lo que declara esta histórica Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que se hizo en Francia en 1789. Bueno, amigos, después de eso, aunado a la historia de los derechos humanos, el 10 de diciembre de 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, surge en Francia, óiganlo bien, surge en Francia, sí, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, creada por la Organización de Naciones Unidas, lo que le conocemos como la ONU, y sus países integrantes. Es una declaración universal que es considerada un documento que proclama los 30 derechos a los que todo ser humano en la tierra
tiene derecho, las cuales es conocida también como la Carta Magna de la Humanidad y el instrumento mundial más importante de los derechos humanos en el mundo. En muchas ocasiones hemos escuchado hablar, en este caso, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En esa Declaración de los Derechos Humanos que se hace por la ONU y sus países integrantes, ¿sí? Pues hacen estos trabajos para la defensa de los derechos humanos en el mundo, y en este caso se estipulan, se establecen en esa Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿sí? Hecha por la ONU, la Organización de Naciones Unidas, que surge después de la Segunda Guerra Mundial. Se establecen 30 derechos a los que todo ser humano en la tierra tiene derecho por el solo hecho de ser humano, de ser hombre o de ser mujer en la tierra. Entonces, amigos, esta Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento importantísimo, como los otros de que les he hablado, de los derechos humanos, como eslabón, como fortaleza de los derechos humanos actualmente. Bueno, todas estas etapas, amigos, paisanos que me escuchan, como por ejemplo el cilindro de Ciro, el Grande en Babilonia, o la Carta Magna del Reino Unido, o la petición de derecho del Parlamento inglés, o la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, o la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia, y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, son pilares, son cimientos que dieron origen al surgimiento de los derechos humanos en el mundo. Amigos, por lo que la humanidad en las diversas etapas de su historia va buscando en todos los rincones del planeta que los derechos humanos sean respetados y protegidos para lograr la felicidad de los seres humanos en la tierra. Pero ustedes me preguntarán, quienes me escuchan, ¿qué son los derechos humanos? Ustedes me preguntarán, bueno, me estás hablando de la historia, pero ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos, amigos, son principios o normas morales, ¿sí? Un conjunto de derechos y libertades fundamentales para el disfrute de la vida humana en condiciones de plena dignidad. Es decir, por el solo hecho de que tú eres ser humano, hombre o mujer, niño, adolescente, niña, adulto mayor, por el solo hecho de serlo, tienes derecho a la libertad, tienes derecho a cosas hermosas que nadie puede pisotear para que tú seas feliz en tu vida. Entonces, los derechos humanos son principios o normas morales, un conjunto de derechos y libertades fundamentales que habrán de permitir que se respete tu dignidad y que se encuentre tu felicidad en tu vida como ser humano. Esos son los derechos humanos. Entonces, tú me preguntarás también, ¿me puedes mencionar, licenciado Noé, algunos derechos humanos para que yo los conozca? Ustedes me preguntarán eso. ¿Me puedes mencionar, amigo licenciado Noé, algunos derechos para que yo los conozca? Claro que te los voy a mencionar, para que a partir de hoy, querido paisano que me escuchas y que me vas a escuchar a lo mejor en algún momento, porque este video en vivo estará en mi muro de Facebook y también en mi cuenta de YouTube, donde estoy como Noé Morales, mi abogado. Espero que te suscribas ahí para que veas muchos videos como estos. Entonces tú me preguntarás, ¿puedes mencionarme, licenciado Noé, algunos derechos humanos? Ahí te van. ¿Cuáles son esos derechos? Son muchos derechos humanos,
pero te voy a mencionar solo algunos. Por ejemplo, el derecho a la vida es un derecho humano. Por ejemplo, el derecho a la libertad es otro derecho humano. El derecho a la educación es otro derecho humano. El derecho a la alimentación es otro derecho humano. El derecho a la salud es otro derecho humano. Es decir, todos estos derechos mencionados nadie te los puede quitar, porque por el solo hecho de que eres tú un ser humano. Sí. El derecho a la vivienda. Tú tienes derecho a la vivienda y nadie puede oponerse a que tú tengas derecho a una vivienda. El derecho al trabajo. Nadie puede oponerse a que tú tengas un trabajo digno, decoroso y bien pagado. Eso es un derecho humano. El derecho a no ser discriminado. Nadie puede discriminarte. Nadie puede ofenderte. Nadie puede decirte, es que tú perteneces a tal grupo étnico, o tú perteneces a tal grupo sexual, o tú eres pobre, etcétera. Nadie puede discriminarte. Es un derecho humano. El derecho a la igualdad entre los hombres y las mujeres. Hoy en día ya se tiene ese derecho humano, la mujer y el hombre. En otras palabras, el hombre y la mujer son iguales ante la ley o ante las leyes en el mundo. Antes no era así. Antes nada más los hombres. Acuérdense ustedes, todavía hace unos 50 años, en la época, o 70 años, o 100 años, en la época de nuestros viejos, nada más lo que decía el hombre. Ahora es la mujer que tiene igualdad con el hombre, el mismo derecho. El derecho a la libertad de expresión. Tú, que me escuchas, tienes derecho a poder expresarte. Nadie te puede coartar ese derecho, ni el gobierno, ninguna autoridad, ningún particular te puede prohibir a que te expreses. El derecho a no ser torturado. El derecho a no ser torturado. Anteriormente, incluso las instancias procuradoras de justicia, sí, torturaban a las personas para sacarles la verdad, para otras cosas. Ahora no, eso está prohibido porque es un derecho humano que se debe respetar, y todo, por eso existen los procesos penales, para que si hay una cuestión que se tiene que aclarar, ilícita, o hechos antisociales, antijurídicos, ¿sí? Por eso existen los procesos penales. Entonces, el derecho a no ser torturado es un derecho humano. El derecho a ser libre de esclavitud, amigos, el derecho a que nadie te esclavice. En aquellos tiempos, en aquellos años, incluso a las mismas personas, a los seres humanos, eran vendidos como esclavos. Principalmente los africanos y los grandes países, las potencias mundiales. ¿Qué es lo que hacían? Traficaban personas, seres humanos, y los vendían como esclavos. Hoy eso está prohibido porque eso es un derecho humano. Fíjense cómo son importantes los derechos humanos. Es decir, nadie puede esclavizarte hoy en día. Antes, en aquellos años, hasta los vendían. Niños, niñas, señoras, jovencitas, jovencitos, eran vendidos como animales, peores. Sí, porque existía la esclavitud. Ahora está prohibido, porque eso ya es un derecho humano. Muy bien. El derecho a la libertad de imprenta es otro derecho humano. El derecho a la libertad de asociación, reunión y manifestación. Todas las personas, todos los ciudadanos en México, en el mundo, tienen derecho de reunirse, ¿sí? Tienen derecho a asociarse en grupos, a organizarse,
¿sí? Antes eso no existía. No existía este derecho humano, porque antes tantito te organizabas, nada más en los tiempos de Porfirio Díaz, por ejemplo, en México. ¿Qué pasaba? Tantito te organizabas en contra del gobierno y si te iba bien te encerraban y te torturaban, pero a veces los privaban hasta de la vida. Entonces, hoy el mexicano y el ciudadano del mundo puede asociarse, puede reunirse, sí, y puede manifestarse, siempre y cuando no afectes a terceros, desde luego. ¿Sí? Para eso existen las leyes que establecen los límites. Pero puedes hoy en día a organizarte, manifestarte, asociarte en grupos y hacer beneficios al pueblo, beneficios al país, a la patria. Entonces, porque se tiene ese derecho humano. También, amigos, está hoy en día el derecho a la libertad religiosa. La gente puede decir, yo soy católico, yo soy masón, yo soy cristiano, yo soy lo que sea, porque tiene ese derecho y nadie te puede prohibir, ni el gobierno ni nadie, menos un particular. Entonces ese es un derecho humano, ¿sí? Y se va a respetar porque es un derecho humano ganado a través del tiempo, a favor, valga la expresión, de los seres humanos, de los hombres, de las mujeres, de los niños, de las niñas, de los adolescentes, de los jóvenes. El derecho a la propiedad. Tú, amigo y amiga que me escuchas, tú tienes derecho de tener tus propiedades, 1, 2, 3, 4, 1 millón de propiedades. Tienes ese derecho por el solo hecho de que, pues, lo puedes hacer siempre y cuando, desde luego, sean lícitas, sean permitidas. Es decir, permitidas me refiero que no vengan de actos ilícitos, que sea producto de tu trabajo, en otras palabras. Tú puedes tener las propiedades que tú quieras, ¿sí? Y no tan solo viviendas, terrenos, puedes ser autor de libros, ¿sí? Puedes escribir, puedes ser dueño de esa propiedad también. Sí, hay muchas formas de que esos derechos humanos te vayan haciendo a ti como ser humano una persona digna de serlo. También está el derecho de petición. El derecho de petición, hay libertad para todo ser humano, para los ciudadanos, de solicitar cualquier cosa, siempre y cuando se haga por escrito, de manera decente, respetuosa a las autoridades. A eso se refiere el derecho de petición. Sí, el derecho de acceso a la cultura. Ese es un derecho humano, el derecho de acceso a la cultura. También el derecho de las niñas, niños y adolescentes, el derecho de las personas con discapacidad es otro derecho humano, el derecho a la verdad. Tú, ser humano, tienes derecho a que te digan siempre la verdad. ¿Por qué? Porque es un derecho humano. Amigos, estos son algunos derechos que yo menciono, pero hay muchísimos derechos humanos que antes no se tenían y ahora se tienen. ¿Por qué? He aquí la importancia de que ustedes se preguntarán, ¿y por qué se ha dado todo esto? Porque a través de la historia, las grandes asociaciones, organizaciones como la ONU, por ejemplo, ha ido luchando en el mundo para que esos derechos humanos se respeten y se protejan, para que se dé y se busque la felicidad del ser humano por el solo hecho de serlo. He ahí la importancia de la mentada ONU, que a veces escuchamos hablar de la ONU y no sabemos a qué se dedica. Sí, esa ONU es la que declaró, sí, valga la expresión, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que contiene 30 derechos importantes. Me gustaría que lo investigaran a ver qué dicen esos derechos.
Yo en este en vivo solo doy la pauta para que ustedes sepan que en el mundo, ¿sí? Existen instituciones, ya hablaremos más adelante, ya vamos agotando el tema, que hay comisiones o instituciones que se dedican a la defensa, a la protección, ¿sí?, de los derechos humanos en el mundo, en México, en Guerrero. Bueno, una inmensidad de derechos humanos son entonces estos que a lo largo del tiempo se han ido conquistando con afanes inmensos de querer ver a la humanidad feliz, libre de vejaciones, a su dignidad y a sus derechos. Amigos, por último, ¿qué hacer cuando estos derechos son pisoteados? ¿Qué hacer cuando estos derechos son pisoteados por las autoridades, por cualquiera? ¿Qué hacer? ¿Qué tenemos que hacer los ciudadanos? Bueno, primeramente debo decir que en México, el 6 de junio de 1990, el 6 de junio de 1990, fue fundada la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cual tiene por objeto la protección y la divulgación de los derechos humanos en nuestro país. Óiganlo bien, el 6 de junio de 1990 se crea en México la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y se encarga de la protección y la divulgación de los derechos humanos en nuestro país. También quiero decirles que en Guerrero, a partir del 26 de septiembre de 1990, fue fundada la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero. Óiganlo bien, 26 de septiembre de 1990 fue fundada la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, que se va a encargar también de proteger, de divulgar, ¿sí?, en este caso los derechos humanos de nuestra entidad. Y también buscará que se sancione a las personas que cometen, que pisotean esos derechos humanos, sí, que vulneran esos derechos humanos. Sí, a nivel nacional existe entonces la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a nivel estatal en Guerrero existe la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero. Y también cada estado en la República Mexicana, ¿sí?, cada estado tiene su Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Ahí ustedes pueden ir a presentar sus quejas cuando sus derechos son pisoteados, cuando sus derechos son vulnerados por alguna autoridad, por alguien. Ustedes pueden presentar sus quejas. Esas quejas se pueden presentar por escrito o de manera personal. Ahí los van a atender y los van a atender bien, porque para eso están esas comisiones. Hay gente amable que orienta, que ayuda a las personas que están siendo afectadas, que están siendo vulneradas en sus derechos humanos. Por lo tanto, amigos, la historia de los derechos humanos seguirá escribiéndose. La historia de los derechos humanos seguirá escribiéndose porque aún persisten vejaciones terribles, desigualdades sociales, miseria, pobreza, hambre, decepción, llantos y lamentaciones de oprimidos y gobiernos corruptos, insensibles, miserablemente creídos dueños del mundo, hasta lograr la felicidad de los seres humanos, que es el fin último y sagrado de la humanidad. Amigos, hasta allí le voy a dejar. Quise darles la pauta de lo que son la historia de los derechos humanos, de lo que son los derechos humanos, para que ustedes, quienes me escuchan,
puedan tener una idea de lo que son los derechos humanos, cómo nacieron, cómo surgen. Ustedes con este modesto video en vivo pueden tener ya la idea de lo que son los derechos humanos. Me gustaría, si en su momento ven ustedes este video y les gusta y les parece bien, ya que pues hay personas que no les gusta ver este tipo de videos. A lo mejor si el licenciado Noé anduviera bailando allí sin camisa o cosas así, o todo greñudo, a lo mejor, caramba, tuviera muchos suscriptores en mi canal de YouTube. Apenas tengo 47. Espero que se vayan suscribiendo algunos. Estoy como Noé Morales, mi abogado. Yo les invito para que este modesto video se lo enseñen a algún joven que esté estudiando la secundaria, la prepa, bachilleres, a algún niño que esté en la primaria. Enséñenle este modesto en vivo, donde esa persona se habrá de dar cuenta cómo surgen los derechos humanos, qué son los derechos humanos, cuál es la importancia de saber qué son los derechos humanos, porque a veces hemos escuchado hablar, pero no sabemos la importancia, no sabemos su significado, cómo surgen. Así que ahora ya saben ustedes, te pisotean tus derechos humanos, ¿sí? Te aplastan tus derechos humanos, tu dignidad, ¿sí? Tu persona, ¿sí? Tu identidad, tu religión, etcétera. Tienes derecho a todo lo que te mencioné y hay muchos derechos humanos. Cuando sea así, tú tienes el derecho de acudir a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Guerrero. Tengo entendido que en cada región hay un delegado de derechos humanos. Creo que en Costa Chica está en Ometepec, hay en Acapulco, hay en Chilpancingo. En Chilpancingo, en el caso de Guerrero, ahí está la sede, ¿sí? En cada región tenemos un delegado de derechos humanos. A nivel nacional está en la Ciudad de México, la sede, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y cada estado tiene su Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Ahí pueden denunciar, ya sea de manera personal o por escrito. Amigos, los saludo con mucho afecto, con mucho respeto a todos los que están conectados. Voy a ir contestando algunas preguntas que me hacen. Lo hago con mucho gusto. Este modesto video es de todo corazón para ustedes. Espero que les sirva en algún momento. Seguiré subiendo videos sobre diversos temas. Suscríbanse a mi canal de YouTube. Estoy como Noé Morales, mi abogado. Denle ahí a la campanita y verán ustedes que habrán de llegarle otros videos. Próximamente vamos a hablar de otros temas. El tema pasado hablé de los delitos electorales. Ya llevo 2.300 vistas, visualizaciones de personas que les interesó ese tema. Sí, ya he hablado a aquellos que les interesa sobre otros temas. Allí lo van a encontrar en mi canal de YouTube como Noé Morales, mi abogado. Saludos, buenas noches. Mi teléfono celular es el 745-122-1887. Soy abogado, tengo mi despacho jurídico en calle 15 de Mayo, sin número, Colonia Barrio Nuevo, Ayutla de los Libres, Guerrero. Sí, aquí pueden encontrarme, o en mi pueblo, Las Vigas, los fines de semana. Cualquier cosa, estamos a las órdenes. Noé Morales Cuevas. Saludos y buenas noches.